Nadie en el territorio podría haber imaginado que un trozo de pan sería la chispa que casi encendiera una guerra. Pero en aquella sofocante tarde, Fletcher Knox arrojó todo su destino sobre la arena del desierto, con un solo acto humano: compartir su último bocado. Solo estaba revisando la cerca junto al arroyo. El calor de Arizona era brutal, pero no fue el sol lo que le erizó la piel, sino el silencio. No había viento, no había ganado, solo una quietud densa, asfixiante. Y entonces lo vio un niño nativo de no más de 8 años, demacrado y arañando la tierra seca como un animal hambriento. Los ojos del niño estaban abiertos, de par en par por el pánico. Su camisa colgaba hecha jirones y sus costillas parecían barrotes de prisión bajo una piel tan fina como el papel. Fletcher se quedó inmóvil, con la imagen grabada en la mente. El niño cavaba con las manos desnudas, desesperado, como si la salvación pudiera estar oculta bajo el polvo. Fletcher no dijo una palabra. Desenganchó el saco de tela de su cinturón y colocó un trozo de pan endurecido por el sol sobre una piedra plana. Luego dio un paso atrás con las manos en alto. El niño lo miró con los ojos llenos de desconfianza, pero el hambre venció al miedo. En un abrir y cerrar de ojos, arrebató el pan y lo devoró con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de tierra. Después Fletcher señaló hacia la cresta donde se encontraba su cabaña. Se tocó el estómago y luego el pecho. Su mensaje era claro: hay más comida, hay más bondad. El niño vaciló y luego avanzó cojeando. Al pasar, Fletcher vio las marcas rojas e hinchadas en su espalda, cicatrices de látigo. Alguien había castigado a ese niño no por lo que hizo, sino por lo que necesitaba comida. Fletcher no sabía su nombre. No sabía a qué tribu pertenecía. Pero en esos ojos vio algo antiguo, herido y suplicando dignidad. Eligió responder no con un arma, sino con pan, y el desierto nunca volvería a ser el mismo. Despertó en una oscuridad tan densa que podía asfixiar. No se oía el crepitar de la leña ni el suave tarareo del hombre blanco preparando el desayuno. Solo un sonido rompía el silencio: cascos, golpeando afuera firmes y sombríos, como un latido invocado por la misma muerte. Little Wolf no se movió. El aire apestaba a polvo del desierto y al leve aroma metálico de la sangre. Escuchó los pasos de Fletcher acercarse a la ventana y luego detenerse de golpe. Su respiración cambió superficial, tensa. El aire se espesó como si una tormenta se abatiera sobre la tierra. Entonces, Fletcher susurró: «Dios mío». Little Wolf se deslizó fuera de la manta delgada, cruzó el suelo crujiente y miró por la ventana deformada. El aliento se le atascó en la garganta. Un mar de caballos, un muro de guerreros, 200 apaches de pie inmóviles y en silencio, pintura de guerra esparcida como sangre sobre sus rostros. Sus ojos miraban la cabaña como si fuera la última humillación que su tribu debía soportar. Pero lo que hizo temblar a Little Wolf no eran ellos. Era el hombre a su lado. Fletcher Knox. El hombre que lo había alimentado, curado sus heridas, tratado no como a un criminal, sino como a un niño, como a un ser humano. Si pensaban que Fletcher lo había secuestrado, moriría. Si Fletcher lo devolvía, su alma moriría. Él había creído que los hombres blancos eran demonios envueltos en carne. Pero ahora los monstruos estaban afuera llevando plumas apaches y legado ancestral, y lo único que sostenía la humanidad en pie era un vaquero con tierra en las botas y bondad en las manos. Little Wolf se acurrucó en un rincón, el cuerpo temblando, los ojos húmedos. Solo tenía 8 años.
Pero en ese momento comprendió algo que la mayoría de los guerreros jamás entiende. A veces las guerras comienzan con el silencio, no con disparos. Y a veces lo más valiente que un hombre puede hacer es compartir su último pedazo de pan. Yo estaba entre los guerreros justo detrás del jefe oso de pie y tenía la cuerda del arco tensada al máximo. Estaba listo para soltar la flecha en cuanto él diera la orden. Pero lo que me heló la sangre no fue el calor del desierto ni el rifle en manos de ese hombre blanco. Fueron sus ojos. Fletcher Knox estaba de pie en su porche rodeado por más de 200 guerreros apache entrenados para matar sin vacilar. Y aún así no suplicó. No se arrodilló. Miró directamente al jefe y dijo algo que ningún forastero se había atrevido a pronunciar jamás. Castigar a un niño hambriento no es justicia, es crueldad. El aire se congeló a nuestro alrededor. Escuché el crujido de decenas de arcos tensándose. Había dicho palabras que podían costarle la vida. Pero el jefe oso de pie no reaccionó como esperábamos. No rugió. No dio la orden de atacar. En cambio, miró a Knox durante un largo rato, midiendo el alma de ese hombre con su silencio. Entonces, el jefe habló con una voz baja y áspera, como el viento rodando sobre la piedra. No entiendes nada de la ley apache. Ese niño es mi sobrino, el hijo de mi hermano muerto. Tomó maíz sagrado destinado a salvar vidas durante el invierno. Rompió una tradición más antigua que la memoria de tu gente. Nunca antes había escuchado al jefe hablar con tanto dolor. Sus palabras no cargaban solo con ira. Llevaban también una tristeza profunda. Era un hombre desgarrado entre el honor de su pueblo y la sangre de su familia. Pero Knox no titubeó. No insultó nuestras costumbres. No suplicó por el niño. Solo preguntó: ¿recuerdas tener 8 años y tanta hambre que comerías corteza de árbol? En ese momento vi algo que sacudió los cimientos de mis creencias. No vi a un cobarde ni a una amenaza, sino a un hombre que arriesgaba su vida por proteger a un niño que ni siquiera era suyo. Un hombre que no temía a las flechas ni a la muerte, porque creía en algo más poderoso: la compasión. Y eso nos silenció. Cuando el jefe oso de pie asintió en señal de acuerdo para dejar que el niño se quedara con Fletcher durante una luna, ni siquiera él comprendía que ese momento se tallaría en la historia de 2 pueblos. No fue porque confiara en el hombre blanco que tenía delante. No fue porque hubiera olvidado los gritos de cientos de apaches hambrientos, cuyos clamores quedaron enterrados bajo las mentiras de los funcionarios del oeste. Fue porque por primera vez en décadas de derramamiento de sangre, vio algo desconocido en los ojos del vaquero: compasión sin lástima, determinación sin prejuicio. Y esa única mirada hizo que el jefe dudara y luego tomara una decisión que dejó atónito a cada guerrero a su espalda. Un violador de la ley sagrada, destinado a enfrentar el fuego y los tambores del juicio ancestral, confiado ahora a un forastero. Los guerreros apaches quedaron inmóviles, silenciosos como piedra. En cuanto a Fletcher, al escuchar las condiciones, se le helaron las manos. El jefe oso de pie lo dejó claro: si algo le ocurría al niño, aunque fuera un solo rasguño, 200 guerreros regresarían. Y esa vez no habría negociaciones, solo fuego, sangre y muerte. Todos entendieron esto no era un regalo, era un desafío con la apuesta más alta, un juego de vida entre la misericordia y la tradición. Y Fletcher, un hombre sepultado desde hacía mucho en la soledad y la pérdida, asintió, no por honor, no por valentía, sino porque al ver la espalda marcada del niño y sus ojos empapados de lágrimas, suplicando ser creído,
Supo si él no actuaba, nadie más lo haría. Ese día, bajo el cielo abrasado del desierto, dos manos de distintos colores se extendieron la una hacia la otra. No en ritual, sino en un voto no pronunciado, un niño viviría y un hombre arriesgaría todo para asegurarse de ello. Nadie habría creído que un vaquero endurecido y un niño apache azotado pudieran sobrevivir juntos, mucho menos formar algo que se pareciera a una familia. Pero día tras día, en un rancho desolado del desierto de Arizona, lo imposible fue tomando forma en silencio. Fletcher Knox, un hombre que una vez solo creyó en las balas y en la supervivencia, ahora se encontraba removiendo una olla de frijoles para un niño que apenas 6 días atrás temblaba con solo verlo. Little Wolf, flaco, silencioso y desconfiado como un animal herido, ahora seguía al vaquero por toda la propiedad, aprendiendo a alimentar al ganado, a encender un fuego, a curar una herida sin parpadear. Aprendía con una rapidez aterradora, y cada noche, cuando Fletcher pensaba que el niño dormía, Little Wolf se levantaba en silencio y miraba hacia las montañas lejanas, donde hombres pintados con ceniza y silencio lo esperaban no con abrazos, sino con juicio. Había noches en que Fletcher se despertaba al oír al niño sollozar en sueños, la frente cubierta de sudor, murmurando en lengua apache. Fletcher no entendía las palabras, pero entendía el dolor, y sabía que no eran sueños, eran recuerdos. Una tarde, mientras comían junto a una pequeña fogata, el patético intento de Fletcher de hacer pan de maíz al estilo apache, el niño dejó su plato, miró a Fletcher directo a los ojos y preguntó: ¿Muero? ¿Le dirás a mi padre que fui valiente? Fletcher se quedó helado. Esa pregunta de un niño que apenas tenía 8 años le atravesó el pecho como una bala. Y a la luz titilante del fuego se dio cuenta el niño no solo estaba aprendiendo a vivir, estaba aprendiendo a morir con honor. Escuchó los cascos antes de ver el fuego. Pequeño Lobo se despertó de golpe, con el corazón golpeando con fuerza en su pequeño pecho. Se arrastró hasta la ventana y se quedó helado. Un anillo de luz titilante rodeaba el rancho. No era luz de luna, sino antorchas. Al menos 20 hombres blancos, armados, con rifles cuerdas y ojos llenos de odio. Knox rugió una voz desde la oscuridad. Sabemos que tienes al mocoso apache. Entrégalo y vivirás. Se giró hacia Fletcher, el hombre que había vendado su espalda con manos temblorosas más suaves que cualquier curandero apache. Ahora ese mismo hombre cargaba su rifle, la mandíbula apretada como una tormenta a punto de estallar. Pequeño Lobo no quería que muriera, no por él. Le tiró de la manga a Fletcher. Yo voy. Ellos paran si yo voy. Fletcher se giró de golpe, con los ojos ardiendo, con algo que Pequeño Lobo no podía comprender: rabia, tristeza, desesperación. No, chico. No eres algo que se intercambia con bestias. Afuera la voz volvió a sonar. 30 segundos. Knox. Después lo quemamos todo. El niño tembló, no por miedo a morir, sino por una cruel realización. Su sangre podía matar no solo a él, sino también al hombre que lo había salvado. Si Fletcher moría, ¿qué anciano, qué espíritu, qué ley sagrada podría perdonar eso? Dio un paso hacia la puerta. Y entonces, cascos, más fuertes, más firmes, diferentes. No colonos, no soldados. Fletcher susurró entre dientes. Al suelo. Pequeño Lobo se tiró al piso con el corazón en la garganta y los ojos bien abiertos. Las antorchas afuera temblaban.
Los hombres blancos se giraban desconcertados, y entonces, como truenos a caballo, un segundo grupo irrumpió en el círculo. No eran apaches, no eran enemigos, el sheriff Bradley y los hombres de la ley. Pequeño Lobo quedó paralizado, respirando apenas, su destino sellado una vez por el hambre y un puñado de maíz sagrado ahora era disputado por dos mundos, uno de venganza, el otro de justicia. Pero ambos llevaban armas. Y solo haría falta un dedo para convertirlo todo en cenizas. Él se quedó allí sobre el porche de madera, que crujía observando cómo tres ejércitos giraban como lobos alrededor de un fuego moribundo. A un lado estaban los suyos, los guerreros apaches, silenciosos y letales como la noche. Al otro, los hombres blancos, rebosantes de odio, liderados por el mariscal Wade y su furia iluminada por antorchas. Y en medio los hombres de la ley, los del sheriff Bradley, sin saber hacia dónde apuntaba realmente la justicia. Little Wolf sintió cómo se apretaba el peso en su pecho. Tenía solo 8 años, pero de algún modo el destino de su tribu y la vida del hombre blanco, que le había ofrecido pan y bondad, reposaban sobre sus pequeños hombros. Una palabra equivocada, un leve movimiento de un dedo, y el desierto se teñiría de rojo. Él ya había visto sangre antes. No era como en los cuentos, era espesa, cálida y aterradora. Y esa noche podía venir de todos. Extendió la mano y tomó la de Fletcher. Temblaba no de miedo, sino de una desesperación silenciosa por proteger. Eso fue lo que empujó a Little Wolf hacia adelante. Soltó la mano y caminó hacia la luz de las antorchas. Los susurros cesaron. Todas las miradas se posaron en él. Sus piernas parecían a punto de ceder, pero su voz no titubeó. Soy Little Wolf, sobrino del jefe, Standing Bear. Rompí nuestra ley sagrada. Pero también aprendí algo que jamás había conocido. No todos los hombres blancos son enemigos, y no todos los guerreros siempre tienen la razón. Silencio. En todas partes. El hombre que me salvó, Fletcher, no me golpeó. No me hizo preguntas. Me dio pan y una manta. Yo pensé que era el enemigo, pero me enseñó que la bondad a veces viene de los lugares más inesperados. Su voz se quebró un poco, pero se mantuvo firme. Si debo regresar y enfrentar el juicio de mi gente, lo haré. Pero pido que se le permita a Fletcher venir conmigo. Él es la prueba viviente de que no todos los forasteros son alguien a quien debemos combatir. Algunos son de quienes debemos aprender. Cuando terminó, un guerrero inclinó la cabeza. Un ayudante del sheriff apartó la mano de su pistola, y el mariscal Wade, que una vez le había lanzado una mueca de desprecio, alcanzó su revólver, solo para encontrarse con 10 flechas apuntando directo a su cráneo. Little Wolf lo vio lo cerca que estaban de la guerra, y comprendió la verdadera fuerza no siempre vive en las armas. A veces, vive en la voz de un niño de 8 años que se atreve a hablar de paz en un mundo que clama por guerra. Dicen que la línea entre la guerra y la paz es más delgada que un cabello. Pero aquel día en el rancho de Fletcher Knox tomó la forma de un niño apache de 8 años, erguido entre 3 facciones armadas y atreviéndose a hablar. Con decenas de ojos fijos en él, como flechas tensadas, Little Wolf no derramó una sola lágrima. Ya no era el niño tembloroso que se acurrucaba en la cocina de Fletcher 3 semanas atrás. Ahora era algo más, la encarnación del futuro de su pueblo. Un niño con el rostro de la inocencia, pero con la columna vertebral de un líder. Miró a su tío, el jefe, Standing Bear, luego al mariscal Wade, que ya temblaba bajo el arma del sheriff,
y habló en un inglés claro y decidido. Regresaré para enfrentar el juicio, pero Fletcher Knox hablará por mí. Él me mostró que la bondad también es una forma de valentía y que a veces el enemigo es el único que te ofrece la mano. El mundo pareció contener el aliento. Standing Bear se mantuvo inmóvil por un instante y luego asintió solemnemente. Pero Wade, fiel a su naturaleza, no pudo contener la lengua. Escupió veneno hacia el niño, y al instante la noche del desierto estalló con el sonido de decenas de flechas apache, siendo tensadas a la vez, la muerte suspendida en cada cuerda. Por un momento, que se estiró como la eternidad, la guerra flotó en el aire a un solo disparo de distancia. Fue entonces cuando el sheriff Bradley actuó. En un abrir y cerrar de ojos, sacó su revólver y lo apuntó directo a la cabeza de Wade. Mariscal Wade está arrestado. La partida se disolvió. Nadie estaba dispuesto a morir por un cobarde. Al final, Little Wolf regresó con su pueblo, pero no solo como un niño enfrentando un castigo. Volvió llevando las semillas del perdón, cargando consigo la voz de un hombre blanco que se atrevió a interponerse entre la guerra y la justicia. Y Fletcher Knox, el hombre que antes solo creía en su arma, ahora creía en algo más grande que la compasión, podía detener la marcha de la guerra. Esa historia no terminó en tiroteo. Terminó con el abrazo de un niño y una promesa. Cuando yo sea jefe, siempre tendrás un lugar en la tierra apache.